La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla los retos actuales de las baterías de estado sólido, la transición desde la investigación a su utilización en los vehículos eléctricos. La tecnología de las baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido han sido reconocidas durante años como una innovación significativa en el campo del almacenamiento electroquímico. La sustitución del electrolito líquido por uno sólido ofrece una combinación de características que promete ser difícil de igualar en el sector: una mayor seguridad, una mayor densidad energética y nuevas arquitecturas de celda que podrían redefinir los límites actuales del vehículo eléctrico y del almacenamiento estacionario. No obstante, en el año 2026, la tecnología se encuentra en un punto de equilibrio frágil. Hemos de tener en cuenta que, si bien no se trata de una mera hipótesis de laboratorio, tampoco es una solución plenamente industrializada. Es, ante todo, una tecnología que ha demostrado viabilidad científica y que actualmente se encuentra en la fase más compleja: convertir esa viabilidad en producción fiable y competitiva. La base científica, avances reales y problemas aún abiertos. Desde una perspectiva estrictamente científica, el atractivo del estado sólido resulta evidente. El uso de un electrolito sólido permite eliminar disolventes inflamables y, simultáneamente, habilita el empleo de ánodos de litio metálico, lo cual constituye una de las principales estrategias para aumentar de manera significativa la densidad energética. En principio, esto se traduce en baterías más ligeras, más compactas y con mayores autonomías, al tiempo que se mejora el perfil de seguridad frente a incendios o fugas térmicas. No obstante, la práctica sigue imponiendo límites claros. El principal desafío continúa siendo el comportamiento de las interfaces entre materiales sólidos. A diferencia de los sistemas líquidos, donde el electrolito se adapta fácilmente a la superficie de los electrodos, en el estado sólido cualquier imperfección genera resistencias que penalizan la potencia, la eficiencia y la vida útil. A esto se suma la gestión del litio metálico, que puede experimentar un crecimiento irregular y generar dendritas capaces de atravesar el electrolito, incluso cuando éste se encuentra en estado sólido. La investigación ha demostrado que ciertos materiales, especialmente los electrolitos sulfuros y ciertos óxidos cerámicos, exhiben conductividades iónicas notables y una mayor resistencia a dichos fenómenos. Sin embargo, el resultado final depende de múltiples factores, tales como la presión aplicada, la estabilidad química de las interfaces y la evolución mecánica de la celda a lo largo de los ciclos. Es preciso señalar que el concepto de estado sólido abarca realidades sumamente diversas. Existen rutas basadas en sulfuros que presentan excelentes propiedades electroquímicas, aunque muestran una alta sensibilidad a la humedad. Otras se encuentran respaldadas por óxidos más estables, aunque su procesamiento resulta más complejo. Por último, se abordarán los enfoques poliméricos o híbridos, que si bien pueden sacrificar parte del rendimiento, ofrecen una mayor facilidad de fabricación. Por ello, es preciso señalar que una parte significativa de las soluciones que actualmente se introducen en el mercado no poseen la solidez estricta requerida para ser consideradas sistemas completos. En su lugar, se trata de arquitecturas intermedias que buscan alcanzar un equilibrio entre prestaciones, estabilidad y viabilidad industrial. De la ciencia a la industria, ¿quién avanza y por qué importa? El verdadero punto de inflexión para las baterías de estado sólido no radica ya en demostrar su funcionamiento, sino en demostrar su capacidad de producción a gran escala y con costes razonables. La disparidad entre una celda de laboratorio y una celda idónea para el sector automotriz es significativa, y dicha disparidad está delineando el ritmo de desarrollo actual. En años recientes, diversos actores del sector han experimentado avances significativos, evolucionando desde prototipos experimentales hacia muestras validadas por fabricantes de vehículos y hacia líneas piloto que se acercan a los procesos industriales estándar. En esta fase, los fabricantes de automóviles de mayor envergadura han asumido un rol protagónico. Toyota, por ejemplo, ha establecido una hoja de ruta clara
para introducir baterías de estado sólido hacia la segunda mitad de la década, y está respaldando esta estrategia con inversiones en materiales críticos y en su cadena de suministro. Paralelamente, las empresas emergentes especializadas han ganado relevancia al asociarse con estos fabricantes y mostrar avances tangibles. El caso de Factorial Energy, en colaboración con Stellantis y Mercedes-Benz, es ilustrativo de esta transición. La validación de celdas de tamaño automoción con altas densidades energéticas y capacidades de carga rápida indica que la tecnología empieza a enfrentarse a las exigencias reales de integración en vehículos más allá del entorno controlado del laboratorio. Este cambio de enfoque resulta significativo. El debate actual se centra en la viabilidad de las arquitecturas, materiales y procesos para la transición a la producción masiva. En este sentido, el estado sólido compite no solo contra sus propios retos, sino también contra una tecnología de ion litio convencional que experimenta mejoras continuas en costes, durabilidad y rendimiento año tras año. Competencia tecnológica y situación actual del ecosistema. Mientras el estado sólido madura, el mercado de las baterías experimenta un proceso de diversificación. Las tecnologías de baterías de litio más consolidadas, como las de litio ferrofosfato o las variantes con ánodos enriquecidos con silicio, ofrecen soluciones cada vez más optimizadas y económicamente atractivas. Asimismo, existen tecnologías intermedias, como las baterías semisólidas o los electrolitos en gel avanzados, que prometen mejoras graduales en seguridad y densidad sin alterar significativamente los procesos industriales existentes. A esto se suman alternativas como el sodio-ion, que no buscan competir en máximas prestaciones, sino en coste y disponibilidad de materias primas para determinadas aplicaciones. En este contexto, el estado sólido se perfila más como una tecnología estratégica que como un sustituto inmediato y universal. Es probable que sus primeras aplicaciones comerciales se concentren en segmentos donde sus ventajas justifiquen un mayor coste inicial, mientras la industria aprende a escalar y optimizar procesos. En este sentido, las iniciativas que no solo investigan, sino que también aspiran a desarrollar capacidad industrial propia, son especialmente relevantes. En el caso de España, Basquevolt ocupa una posición singular. Actualmente, es la única iniciativa centrada específicamente en baterías de estado sólido, y al mismo tiempo, una de las pocas de este tipo en el ámbito europeo. Su planteamiento no se limita al desarrollo tecnológico puntual, sino que tiene como objetivo cerrar la brecha entre la investigación y la fabricación con el fin de avanzar hacia la implementación de líneas piloto y la producción en los próximos años. En un contexto donde la presencia de actores asiáticos y norteamericanos es predominante, este tipo de proyectos se erige como un elemento fundamental para evitar que Europa se limite exclusivamente al rol de consumidor de tecnología. En términos generales, el estado sólido se encuentra en una etapa crucial. La comunidad científica ha demostrado la viabilidad del concepto, así como la realidad de sus ventajas. No obstante, el desenlace dependerá de la capacidad de transformar dichos avances en procesos industriales robustos y competitivos. Si se logra, esto marcará un hito en el campo del almacenamiento energético. De lo contrario, se consolidará como una tecnología de alto valor añadido dentro de un ecosistema cada vez más diverso, donde diversas químicas coexistirán según las necesidades de cada aplicación. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado los retos actuales de las baterías de estado sólido, la transición desde la investigación a su utilización en los vehículos eléctricos. Hasta pronto.